Buenos días, profesor y compañeros. En este video presentaremos al grupo 5 de análisis multivariado, explicando la tarea 1 de la guía 3, aplicaciones prácticas en las funciones en varias variables. El grupo lo conforma Oscar Daniel Lancheros, Caterín Salamanca, Cristian Gil y quien les habla, Luz Dari Jiménez. Entrando en contexto, tenemos que una fórmula utilizada por los meteorólogos para calcular el factor de enfriamiento del viento, temperatura se siente en el aire real al tomar en cuenta la presencia del viento es T es igual a 35.74 más 0.6215 menos 35.75 más 0.4275, donde T es la temperatura real del aire en grados Fahrenheit y S es la velocidad del viento en millas por hora. Tenemos nuestra primera pregunta: ¿cuál es el factor de enfriamiento del viento cuando la temperatura real del aire es de 32 grados Fahrenheit y la velocidad del viento es de 20 millas por hora? Haga la interpretación en grados Celsius y kilómetros por hora. Como respuesta tenemos que T es igual a 32 grados Fahrenheit y S es igual a 20 millas por hora. Se reemplaza los valores en la fórmula, así como se puede observar en la imagen, y como respuesta está en grados Fahrenheit. Por ello necesitamos realizar la conversión para entregar la respuesta en grados Celsius y kilómetros por hora. Entonces tenemos que la temperatura del aire es 5 sobre 9, 32 grados Fahrenheit menos 32 es igual a 0 grados Celsius. La velocidad del viento es kilómetros por hora es igual a 20 millas por hora multiplicado por 1.609 kilómetros millas menos 32.186 kilómetros por hora. El factor de enfriamiento es en grados Celsius es 5 sobre 9, 9.856 grados Fahrenheit menos 32 es igual a menos 6.6746 grados Celsius. Dada la respuesta, entonces decimos que el factor de enfriamiento del viento cuando la temperatura del aire es de 0 grados Celsius y la velocidad del viento es de 32.186 kilómetros por hora es de menos 6.6746 grados Celsius. Tenemos la segunda pregunta, la cual es de 32 grados Fahrenheit. ¿En cuánto cambiará aproximadamente el factor de enfriamiento si la velocidad del viento aumenta de 20 a 21 millas por hora? Para este caso podemos evidenciarlo de dos maneras distintas. La primera que haremos es evaluar la ecuación en ambas condiciones para luego encontrar la diferencia. El segundo método es la derivada parcial. Entonces comenzamos. Tenemos que el factor de enfriamiento para 32 grados Fahrenheit y 20 millas por hora es de 19.9856 grados Fahrenheit. Entonces hallaremos el factor de enfriamiento para 32 grados Fahrenheit y 21 millas por hora, así como se puede observar en la imagen. Ahora, encontraremos la diferencia entre los dos factores de enfriamiento y tendríamos que... Pero para poder dar la respuesta en términos de factor de enfriamiento con respecto al cambio de velocidad del viento, tenemos que... Ahora utilizaremos la derivada parcial para saber en cuánto cambiaría aproximadamente el factor de enfriamiento de la siguiente manera, como se observa en la imagen. En el grupo planteamos en el siguiente cuadro determinado el término de cada uno, el cual es el siguiente. Reemplazando quedaría el cambio en el factor de enfriamiento cuando la temperatura es de 32 grados Fahrenheit y la velocidad del viento es de 20 millas por hora. Es de el cambio en el factor de enfriamiento cuando la temperatura es de 32 grados Fahrenheit y la velocidad del viento es de 21 millas por hora es de
Ya finalmente, para hallar el valor del cambio en el factor de enfriamiento, es necesario hallar el promedio de los dos resultados anteriores, dándonos como resultado Tenemos la tercera pregunta. Calcule el factor de enfriamiento del viento para la ciudad de Bogotá y Cali al mediodía y a las 4 p.m. Use los datos meteorológicos y escriba la fecha y la hora de consulta. Posteriormente se realiza la búsqueda de los datos meteorológicos el día 12 de septiembre de 2022 a mediodía y a las 4 p.m. Se utiliza la página web www.google.com, donde nos arroja la información de los datos en weather.com. Tenemos los siguientes datos. Temperatura igual a 18 grados Celsius, equivalentes a 64,4 grados Fahrenheit. Y la velocidad del viento igual a 10 km por hora, equivalentes a 6,2137 millas por hora. Convirtiendo a grados Celsius, entonces el factor de enfriamiento del viento para la ciudad de Bogotá al mediodía es de 18,2 grados Celsius. En Bogotá, a las 4 p.m., tenemos los siguientes datos. Temperatura igual a 15 grados Celsius, equivalentes a 59 grados Fahrenheit. Y la velocidad del viento es igual a 11 km por hora, equivalentes a 6,83508 millas por hora. Convirtiendo a grados Celsius, entonces el factor de enfriamiento del viento para la ciudad de Bogotá a las 4 p.m. es de 14,49 grados Celsius. En Cali, Valle del Cauca, a las 12 p.m. tenemos los siguientes datos. Temperatura igual a 28 grados Celsius, equivalentes a 82,4 grados Fahrenheit. Y la velocidad del viento es igual a 6 km por hora, que equivalen a 4,3496 millas por hora. Convirtiendo a grados Celsius, entonces el factor de enfriamiento del viento para la ciudad de Cali al mediodía es de 30,16 grados Celsius. En Cali, Valle del Cauca, a las 4 p.m. tenemos los siguientes datos. Temperatura igual a 29 grados Celsius, es igual a 84,2 grados Fahrenheit. Y la velocidad del viento es igual a 14 km por hora, que equivalen a 8,6992 millas por hora. Convirtiendo a grados Celsius, entonces el factor de enfriamiento del viento para la ciudad de Cali a las 4 p.m. es de 31,34 grados Celsius. Bueno, en el ejercicio número 2 de esta tarea 1 tenemos el siguiente contexto. Entonces, la fórmula S es igual a 0.007184 por W elevado a la 0.425, en este caso W viene siendo el peso en kilogramos, por H, que viene siendo la altura en centímetros elevado a la 0.725. Esta fórmula nos proporciona el área de la superficie S de un cuerpo humano en metros cuadrados, como ya lo indicaba anteriormente, en términos de su peso W, que equivale en kilogramos, y su altura en centímetros. Para ello entonces necesitamos calcular la derivada de S con respecto a W y la derivada de S con respecto a H para todos nosotros, las personas que estamos exponiendo en este video. Entonces lo primero que necesitamos resolver es la derivada parcial de S con respecto a W. Entonces, para hallar esta derivada, sabemos que tenemos dos términos, que en este momento es la W y la H. Para realizar la derivada parcial de S con respecto a W, necesitamos separar los términos como estamos viendo en esta imagen. Entonces recordemos que para hacer la derivada parcial, primero un término se va a dejar quieto, que en este caso es 0.007184 por W a la 0.425, y esto le multiplicamos la derivada con respecto a W de H elevado a la 0.725. Esto más la suma de H se queda quieta, y luego verificamos entonces la derivada con respecto a W de 0.007184 W elevado a la 0.425.
Derivamos términos por aparte para que nos quede un poco más fácil solucionar esta derivada parcial. Verificamos que la derivada con respecto a W de H de 0.725 corresponde a 0. Pues efectivamente no tenemos ninguna término por derivar con W. Luego vamos a verificar la derivada con respecto a W de 0.007184W elevado a la 0.425. Recordemos que para derivar el exponente baja a multiplicar y luego en el exponente se resta menos 1, que corresponde a 0.0030532 W a la menos 0.575. Ahora bien, podemos sustituir estos resultados en la primera función que tenemos, dando como resultado la derivada de S con respecto a W, que es igual a 0.0030532 por W a la menos 0.575 por H a la 0.725. Bueno, por otro lado necesitamos entonces ahora resolver la derivada parcial de S con respecto a H. Hacemos el mismo procedimiento que expliqué con la derivada parcial con respecto a W. Primero derivamos términos por aparte, verificamos cuál es la solución y sustituimos quedando que la derivada de S con respecto a H es 0.0052084 por H a la menos 0.275 por W a la 0.425. Nosotros como grupo pues tenemos esta tabla para poder hallar el área superficial del cuerpo humano de cada uno de nosotros como la estamos viendo en este momento. Entonces, dícese que nosotros como integrantes, por ejemplo, Oscar Lancheros tiene un peso de 8 kilogramos con una altura de 172 centímetros. Entonces, para hallar ese, realizamos la fórmula que nos dieron, la sustituimos por estos valores, dándonos como resultado 1.93 metros cuadrados. Y luego, entonces, buscamos el resultado de la derivada parcial con respecto a de S con respecto a H y luego la derivada parcial de S con respecto a W, dándonos como resultado 0.00814 correspondiente y la derivada de S con respecto a W de 0.01026. Nosotros como integrantes, para finalizar, verificamos todas las respuestas y concluimos que el valor de la derivada parcial de S con respecto a W, podemos identificar que esta derivada mide la razón de cambio del área superficial de nosotros, de nuestro cuerpo humano, pues con respecto a los cambios que tenemos en nuestro peso. Esto normalmente pues se elonga o se contrae en metros cuadrados la piel por cada kilogramo de peso que la persona gane o pierda. Ahora bien, el valor de la derivada parcial con respecto a la altura mide la razón de cambio del área superficial con respecto a los cambios de estatura. Entonces, la derivada parcial con respecto a W mide los cambios en el peso y la derivada parcial con respecto a la altura es con la área superficial con respecto a los cambios en la estatura. Nosotros concluimos ya finalmente que para el caso de Oscar, digamos que por cada 1.93 metros cuadrados, por cada kilogramo que gane, se incrementaría en 0.00814 metros cuadrados por cada centímetro que aumente. Entonces, ya finalizando, se puede identificar que gracias a estas derivadas parciales podemos tener soluciones a dichos factores que normalmente en la vida cotidiana nos presentan. Muchas gracias a todos por ver el video. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta luego.